Imagina que estás pescando en el río Magdalena. La mañana está quieta, el agua densa y marrón. De repente, la canoa empieza a moverse. No por el viento. Debajo de ti hay 3 toneladas de músculo, colmillos y furia. Y lo peor, no debería estar allí. Pero, ¿cómo llegó el animal más peligroso de África a los ríos de Colombia? La respuesta tiene un solo nombre: Pablo Escobar. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es la historia real de cómo el narcotraficante más temido de la historia convirtió a Colombia en el único país del mundo con más hipopótamos salvajes viviendo en sus ríos. Una historia que el gobierno colombiano intentó resolver durante décadas y nunca pudo. Una historia que esta semana, en abril de 2026, volvió a encender a Colombia entera. Porque en este momento, mientras tú ves este video, hay más de 160 hipopótamos, algunos dicen que hasta 200, moviéndose libremente en el Magdalena medio colombiano. Sin depredadores, sin control y reproduciéndose. El gobierno acaba de autorizar matar a 80 de ellos, y medio país está en conflicto por eso. Pero para entender por qué llegamos aquí, tenemos que ir al principio. Corría 1981 cuando Pablo Escobar, el capo del cartel de Medellín, estaba en la cima de su poder. Tenía dinero que no sabía dónde guardar, tenía sicarios que obedecían cada orden y tenían una hacienda que era prácticamente un país dentro de Colombia. Se llamaba Hacienda Nápoles. Ubicada entre Antioquia y el Magdalena Medio, era una propiedad descomunal. Pistas de aterrizaje privadas, lagos artificiales, una mansión colosal y un zoológico. Pero no un zoológico cualquiera, un zoológico de 7.7 kilómetros cuadrados, donde vivían jirafas, rinocerontes, elefantes, avestruces, flamencos y cebras. Animales traídos ilegalmente desde todos los rincones del planeta. El periodista colombiano Germán Castro Caicedo, uno de los más rigurosos del país, logró reunirse varias veces con Escobar antes de que la persecución lo forzara a la clandestinidad. Al menos una de esas reuniones fue en la propia hacienda Nápoles. Quedaron fotografías para la historia. En esa conversación, Escobar le contó algo que muy pocos saben. El hombre que compraba los animales para él se llamaba Ricardo Cuchilla Londoño, un reconocido corredor de carros de la época. Pero Escobar no solo quería los animales por capricho. Le confesó al periodista que el excremento de las fieras le servía para algo muy práctico. El estiércol de las fieras ahuyenta a los perros rastreadores y a los de antinarcóticos. Sí, el zoológico de Pablo Escobar era en parte una estrategia del narcotráfico. Pero los hipopótamos tenían su propia historia. Los 3 primeros fueron traídos directamente desde África. El problema, solo eran machos. Y Escobar quería que se reprodujeran. Entonces mandó a Cuchilla Londoño a buscar una hembra. No en África esta vez. En un zoológico de Texas en Estados Unidos. Una sola hembra. Una hembra que cambiaría para siempre el ecosistema colombiano. Todos los hipopótamos que hoy recorren el Magdalena descienden de esa misma hembra. Ella es, literalmente, la Eva de los hipopótamos colombianos. Pero la llegada no fue fácil. El INDERENA, el instituto gubernamental que regulaba los recursos naturales en ese tiempo, decomisó los animales y se los llevó al zoológico de Medellín. Las cebras que también venían en el barco fueron devueltas, pero Escobar sobornó a quien hiciera falta y recuperó a su hembra. Con esa jugada el destino de Colombia quedó sellado. 2 de diciembre de 1993. Pablo Escobar muere en un tejado de Medellín con un disparo en la cabeza. El cartel se desmorona y la hacienda Nápoles queda abandonada. Los guardias se van, los empleados desaparecen, el Estado tarda años en hacerse cargo de la propiedad y los animales quedan solos, la mayoría muere, escapa o es confiscada. Pero los hipopótamos son diferentes, son imposibles de mover, pesan 3 toneladas y son extremadamente agresivos.
En África son considerados los animales más letales para los humanos, con más muertes al año que los leones y los leopardos juntos. Las autoridades de la época tomaron una decisión que hoy parece increíble: dejarlos donde estaban. Pensaron que no sobrevivirían, que el clima los mataría, que no se reproducirían en cantidad. Estaban equivocados en todo. El valle del río Magdalena resultó ser un paraíso para los hipopótamos. Agua tibia todo el año, comida abundante, sin depredadores naturales, sin sequías. Los 4 animales originales se convirtieron en 8, los 8 en 20 y los 20 en 50. Y hoy Colombia tiene más de 160 hipopótamos salvajes. Algunos estudios proyectan que si no se hace nada, en 2030 habrá 500. Y Ricardo Cuchilla Londoño, el hombre que los compró, fue asesinado por un pistolero al servicio de los urabeños el 18 de julio de 2009. Irónicamente, murió exactamente en la semana en que Colombia discutía por primera vez qué hacer con los hipopótamos. Hoy, los narcohipopótamos, como los llaman en el mundo entero, son una crisis ecológica real. Cada uno consume 150 kilos de pasto al día, pisan cultivos, destruyen riberas, desplazan manatíes y tortugas de río. Han sido vistos en zonas habitadas, en carreteras, han perseguido lanchas de pescadores y los ataques van en aumento. Pero el problema no es solo la violencia directa, es lo que hacen con el agua. Sus heces, cantidades masivas de materia orgánica, desencadenan una explosión de bacterias en los ríos. Esto consume el oxígeno del agua y mata a los peces. El desequilibrio químico que generan afecta a toda la cadena alimentaria. Son, en términos científicos, una especie invasora de primer orden. Llegaron de otro continente, sin enemigos naturales, a un ecosistema que no estaba preparado para recibirlos, y se tomaron todo. El Instituto Humboldt, uno de los centros de biodiversidad más importantes de Colombia, ha sido muy claro: sin intervención urgente, el daño a especies nativas podría ser irreversible. Pero este no es un problema nuevo. En 2009, hace 17 años, el Ministerio de Ambiente de la época ya estaba desesperado. Había escrito a zoológicos y santuarios de todo el mundo. Nadie quería recibirlos. Entonces tomó una medida drástica: autorizó la caza de control. El encargado fue un prominente cazador empresarial que le disparó a un hipopótamo con un fusil de largo alcance, desde casi 1 kilómetro de distancia. El ejército rodeó la zona por precaución, y cuando el animal cayó, los soldados se acercaron y se tomaron una foto. Alguien dijo que el hipopótamo se llamaba Pepe, que era una criatura inocente. Decenas de personas marcharon frente al Ministerio de Ambiente. Ecologistas de países que habían rechazado recibir los animales protestaron contra el gobierno colombiano. El cazador tuvo que esconderse, y el ministro casi pierde el cargo, y la caza paró, con un solo hipopótamo muerto. Un solo disparo y Colombia se paralizó, mientras los hipopótamos siguieron reproduciéndose. El 13 de abril de 2026, el gobierno colombiano tomó la decisión más polémica hasta ahora. La ministra de Ambiente anunció un protocolo oficial para aplicar eutanasia a 80 hipopótamos. El plan es así: cada hipopótamo será atraído con comida hacia un corral. Una vez dentro, recibirá un dardo con sedante. Luego la muerte, química o física. Los cuerpos serán enterrados en fosas de hasta 5 metros de profundidad. El costo total de la operación, cerca de $2 millones. Porque sedar e intervenir quirúrgicamente a uno solo de estos animales cuesta casi $10.000. El gobierno es claro: sin esta medida, en 2030 habría 500 hipopótamos y el daño sería irreversible. Pero no todos están de acuerdo. Sectores animalistas y políticos colombianos exigen alternativas, como esterilización quirúrgica, confinamiento o traslado. Y la comunidad de Puerto Triunfo, donde está la antigua hacienda Nápoles, hoy convertida en un parque temático, está dividida. Para ellos, los hipopótamos son una atracción turística, son dinero, son empleo, son identidad de la región. Y en medio de este debate surge otra voz.
Un ambientalista colombiano que lleva meses proponiendo una alternativa radical: trasladar más de 100 hipopótamos a un santuario en la India llamado Bantara, propiedad de la familia Ambani, la familia más rica de Asia, fundado por Anand Ambani, quien desde niño dedicó su vida a rescatar animales. El santuario tiene instalaciones que rivalizan con las mejores clínicas humanas del mundo, pero hay un obstáculo enorme: el convenio CITES, que regula el transporte internacional de especies, exige permisos que Colombia lleva años intentando gestionar sin éxito alguno. Mientras tanto, hay otros que señalan una contradicción incómoda. En Colombia hay decenas de miles de búfalos de agua asiáticos, usados para producción de carne y queso. Estos tampoco son nativos de América, también alteran los ecosistemas, pero nadie habla de matarlos porque son rentables. Entonces, ¿es un problema de ecología o de economía? ¿Estamos protegiendo el medio ambiente o solo a los animales que no nos dan dinero? Esta historia empezó con un hombre que quería un zoológico, un hombre que murió hace más de 30 años, pero su legado más extraño sigue vivo, sigue nadando, sigue creciendo. Los hipopótamos no eligieron estar aquí, no cruzaron océanos por voluntad propia, fueron traídos por el capricho y el poder de uno de los criminales más sanguinarios de la historia, y ahora Colombia carga con esa herencia. No hay una respuesta fácil. Matarlos parece cruel, dejarlos parece irresponsable, moverlos parece imposible. Pero algo es seguro: el tiempo se acaba. Cada año que pasa sin una solución real, hay más hipopótamos en el Magdalena, más daño al ecosistema, más riesgo para las comunidades y más evidencia de que las decisiones de un solo hombre tomadas hace 40 años pueden marcar el destino de todo un ecosistema para siempre. Pablo Escobar murió en 1993, pero en los ríos de Colombia sigue presente. Si este video te hizo reflexionar, compártelo. Este es uno de los problemas ambientales más insólitos del mundo, y muy poca gente lo conoce en toda su dimensión. Cuéntanos en los comentarios qué harías tú con los hipopótamos de Escobar. Suscríbete y dale like al video si te gustó. Muchas gracias. Hasta la próxima.